Bueno, chicos, vamos a seguir con nuestra actividad de lenguaje de hoy jueves 18 de febrero. Miremos a continuación la guía que les acabo de enviar a su WhatsApp. Aquí tenemos esta guía que lleva por título Leer o escuchar narraciones despiertan nuestra imaginación. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes en casa están practicando lectura? ¿Verdad? Es un compromiso que tenemos desde el año pasado. Si no practicamos lectura en casa, no vamos a avanzar en lectura y ya recordemos que estamos en grado segundo, no estamos en transición y no estamos en primero. Ya deberíamos estar leyendo fluido. Los niños y niñas que lean fluido van a tener muchas más ventajas en la vida, en la primaria, en el bachillerato y debemos aprender a leer desde ya. Sé que algunos de ustedes lo están haciendo y los felicito. Quienes todavía no están practicando lectura, quienes no están leyendo cuentos, quienes no están buscando en internet algunas historias para leer, los animo a que lo hagan, ¿verdad? Bueno, chicos, hoy vamos a hablar precisamente de eso. Leer o escuchar narraciones despiertan nuestra imaginación. Muchas veces habrás escuchado narraciones sobre princesas y príncipes, duendes, ogros y dragones, personajes que hacen volar nuestra imaginación, pero a veces no logramos comprenderlas bien. No sé si les ha pasado que cuando la mamá o el papá o la abuela o el abuelo le leen un cuento o le leen una narración, a veces y ellos le hacen preguntas sobre de qué trató la historia o quiénes son los personajes de la historia, qué le pasó a este personaje. A veces como que nos perdemos y no sabemos qué responder. Pues bien, vamos hoy a ver algunos truquitos para aprender a comprender mejor esas narraciones que escuchamos o que nosotros leemos. La guía nos recuerda que es importante identificar cómo empiezan las narraciones. Generalmente los cuentos siempre empiezan con una frase como había una vez o en un lejano país o érase una vez, ¿verdad? Siempre tienen como esas formas de comenzar, aunque recientemente empiezan de cualquier forma, pero siempre tienen un inicio, un punto del que parte la historia, donde se presentan a los personajes y donde vamos conociendo el mundo y el universo de esa narración. Entonces es muy importante identificar el inicio porque luego vamos a identificar el orden en que continúa esas narraciones. Generalmente presentan al personaje y luego el personaje se cruza con un problema o una situación problema y finalmente lo resuelve. Eso es lo que se conoce como inicio, nudo y desenlace, ¿verdad? El inicio cuando empieza la narración, el nudo cuando el personaje o los personajes están enfrentando un problema y el desenlace cuando logran resolverlos y la historia termina. Entonces, generalmente son tres momentos: el inicio, el nudo y el desenlace. Si identificamos estos momentos en la historia, vamos a lograr comprenderla muchísimo mejor. Aquí tenemos un cuento muy cortico que lleva por título Nubes. Yo se las voy a leer, pero ustedes en casa la pueden volver a leer. Y si no saben leer fluido todavía, le pueden decir a su papá o a su mamá que les ayuden leyéndosela. Bueno, dice, nubes. Un ratoncito salió a pasear con su madre. Subieron a una colina y se dedicaron a mirar el cielo. Mira, dijo la madre, se ven figuras en las nubes. El ratón y su madre vieron muchas figuras en las nubes. Vieron un castillo, un conejo y hasta un ratón. Voy a coger flores, dijo la madre. Yo me quedaré aquí y miraré las nubes, dijo el ratón. El ratoncito vio una nube muy grande en el cielo que creció más y más y más. La nube se convirtió en un gato. El gato se acercaba cada vez más y más al ratoncito. ¡Socorro! Gritó el ratón y corrió hacia su madre. Hay un gato enorme en el cielo, dijo el ratón llorando. Tengo miedo. La madre miró al cielo. No tengas miedo, dijo. Mira, el gato se ha convertido otra vez en nube. El ratoncito vio que era cierto y se tranquilizó. Ayudó a su mamá a coger flores, pero durante el resto de la tarde
no volvió a mirar el cielo. Y el cuento se ha acabado. Este cuento lo escribió Arnold Lobel en Bogotá y hace parte de una colección de cuentos que se llama Antología para niños, leer y soñar. Entonces, si ustedes lograron identificar, al principio este pequeño cuento nos mostró un personaje, en este caso dos personajes, ¿verdad? Y luego uno de esos personajes se metió en un problema o había una situación, problema que en este caso le atemorizaba, ¿verdad? Y finalmente esa situación se resolvió. Es decir, este cuento tiene claramente un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. Tiene 3 partes el cuento. Entonces con esta narración vamos a realizar el taller. Dice la guía: después de leer, dibuja en tu cuaderno cómo empieza la narración. Entonces vas a dibujar un dibujo muy sencillo, cómo empieza esta narración de nubes. ¿Qué sucede después? En la parte donde hay un problema, en este caso, ¿quién se mete en un problema? El ratoncito, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que enfrenta el ratoncito? Que él, al estar viendo las nubes, ¿qué comienza a ocurrirle a las nubes? Una de esas nubes se torna más grande y comienza a tomar la forma de un gato. Muy bien, entonces esa le atemorizó esa situación. Entonces ese es el nudo. Y finalmente otro dibujo de cómo termina la mamá ratona y su hijo, es decir, el desenlace, la parte final, cómo se resuelve la historia. Entonces vas a hacer un dibujito del inicio, el nudo y el desenlace de esa historia. Y vas en el segundo punto a contestar las preguntas contándole la narración a alguien que conozcas. Pueden ser a un primo, una prima, un hermano, una hermana, ¿verdad? O a tu papá o a tu mamá también. ¿Qué hacían el ratoncito y su madre? ¿Qué estaban haciendo ahí el ratón y la madre del ratón? ¿Por qué se asustó tanto el ratoncito? ¿Por qué se asustó tanto el ratoncito? Tienes que responder esa pregunta. ¿Cómo tranquilizó la mamá ratona a su hijo? Al final de la historia, ¿qué hizo la mamá ratona para que el ratoncito, su hijo, se tranquilizara? Entonces vas a responder esas preguntas. Y finalmente en el tercer punto dice: imagínate que a ratoncito y mamá ratona se les apareciera de pronto un inmenso gato de verdad. Es decir, que no fuera una nube, sino un gato de la vida real. Se les hubiera aparecido. ¿Qué crees que harían ellos? ¿Qué haría el ratón y el ratoncito y la mamá ratona cuando vieran un gato de verdad, verdad? ¿Qué crees que harían ellos? Entonces, ese es nuestro taller de lenguaje que nos va a enseñar a escuchar y a leer mejor las narraciones para comprenderlas mucho mejor. Bueno, chicos, esta es nuestra actividad de lenguaje del día de hoy. Quédate ahora con el video próximo, que es de matemática. Ya dentro de poquito, unos 10-15 minutos, nos estamos conectando por Zoom. Chao.